acerca de, primero, el sistema de salud chileno, y por una segunda parte la evaluación de lo que ha sido la respuesta frente a la pandemia, que claramente nos ha afectado de manera muy importante. Entonces, bueno, lo primero es que en general nosotros que somos trabajadores, trabajadoras de salud, y la población también entiende como que si dependiera de nosotros, de los prestadores, por decirlo, de los trabajadores, la salud, el nivel de salud de la población, y estamos lejos de eso, y esto siempre hay que estarlo recordando, yo creo, porque sobre todo probablemente en el pregrado, por lo menos en Chile, no se hace énfasis en que la medicina es una ciencia social. La política no es otra cosa, como decía Virchow hace 150, casi 200 años, es medicina a gran escala. Y tenemos entonces que nosotros nos ubicaríamos acá en los servicios de atención de salud, que es responsable de no más del 25% del nivel de salud de toda la población, y hay otros factores que influyen más fuertemente, esto probablemente ustedes ya lo manejan bien. Ahí sí la atención primaria destaca, porque es fácil en el hospital, donde las personas entran a un proceso y posteriormente egresan, se puede de alguna forma, es más fácil ver ese proceso de atención, pero en la atención primaria, que tiene que ver con los otros factores, se difunde un poco esta prestación y es mucho más amplio. Pero lo que quería hacer énfasis tiene que ver con que no solamente, por lo tanto, nuestros sistemas de salud, que concuerdo con que cada país tiene su propia historia y construye el sistema a pesar de existir algunos modelos, finalmente cómo se da en la práctica tiene que ver con la historia y las fuerzas políticas y sociales del país. Pero influye otros factores más fuertemente, como por ejemplo la distribución de la riqueza, y tenemos en nuestro país una pésima distribución de la riqueza, por lo menos en Chile. El 1% de las personas más ricas se lleva el 33% de la riqueza del país. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es que 3/4, en promedio, 3/4 de los sueldos, de las remuneraciones de las familias son para pagar deudas. Entonces tenemos un nivel de estrés y un nivel de precariedad al final muy fuerte. Si bien Chile en términos macroeconómicos ha demostrado crecimiento en general sostenido, relativamente sostenido, y tiene indicadores de pobreza dura menores del 10% de la población, si uno habla de pobreza multidimensional ya aumentamos casi al 30% de la población. Este gráfico de acá me parece súper potente porque muestra un poco también cómo repercute esto en la salud. Una pregunta que se le hace a las personas en relación a si confía que tendrá atención médica oportuna, primera cosa, atención médica oportuna, pero no por cualquier condición, sino que por enfermedad catastrófica o crónica grave, o sea, cuando efectivamente se necesita una atención médica. Priorizada, por decirlo de alguna forma. Y el 10% del 20% más pobre refiere que confía en eso. O sea, 1 de 10 hombres refiere que pobres de Chile confían que tendrá esta atención médica oportuna. Versus 7 de cada 10 hombres del 20% más rico que lo hace. Entonces, esta brecha de 7 veces me parece que de alguna forma refleja cómo percibe la población, cómo responde el Estado frente al derecho o a la necesidad de atención de salud. Y tiene sus razones de ser, obviamente. Una de esas es que, por lo menos si uno lo compara con los países de la OCDE, donde Chile está hace más o menos 10 años, el promedio del gasto en salud de los países de la OCDE, el 70% más es para el sistema público, en cambio en nuestro país solo el 50% se gasta en el sistema público, considerando que estamos hablando de 14,5 millones de personas, versus el otro 50% que se gasta en aproximadamente 3 millones de personas. O sea, la diferencia, la inequidad es muy potente. Y en términos de porcentaje de Producto Interno Bruto para el sistema público de salud, todavía no llegamos al 6% mínimo que propone la Organización Mundial de la Salud, estamos en el 5%.
y ahí se entiende varios de los problemas que tienen que ver con la ineficiencia del sistema en general. Tenemos un sistema público que es muy eficiente con los pocos recursos que tiene y la gran cantidad de personas que atiende, pero desfinanciado crónicamente. Y en un estado subsidiario que refiere que lo ideal es que las personas que puedan pagar, que paguen, y que por lo tanto la salud no constituye un derecho, sino que simplemente es subsidiario y de caridad para los que no pueden pagar. Eso repercute también en otro indicador, que es el gasto bolsillo, también comparado con los países de la OCDE, hay harta información. Una de las cosas positivas de estar en la OCDE tiene que ver con que se exige información, un poco de transparencia, y los países americanos que estamos en la OCDE en general estamos mal evaluados, y esto repercute, por ejemplo, en el gasto bolsillo, siendo de los mayores de los países de la OCDE. La Organización Mundial de la Salud, hipotéticamente, dice que los países debieran, dentro de su presupuesto total, no más del 15%, idealmente el 10% debería salir del gasto bolsillo de las propias familias, después del pago que se realiza al sistema de salud, al asegurador, por decirlo de alguna forma. Y en Chile ronda el 35%, y eso es el principal gasto en salud. Y esto tiene un problema de fondo, o más de uno, que es que es inequitativo, porque comprar medicamentos, a pesar de que cuesten, por ejemplo, paracetamol en Chile cuesta aproximadamente una caja $1, 24 comprimidos. Pero claro, si yo gano el sueldo mínimo o menos, invertir ese dólar en comprar el medicamento porque no lo tenía el consultorio público o el hospital, para mí, como trabajador, trabajadora o familia que gano menos de lo mínimo para vivir, implica un esfuerzo mucho mayor que para el que gana un sueldo muy alto, y eso en realidad implica prácticamente nada, $1, para familias que ganan 10 veces eso. Entonces, de por sí el gasto bolsillo hay que idealmente disminuirlo al máximo, ojalá eliminarlo si se pudiera, pero en Chile genera además que familias caigan, y no las familias del 20% más pobres solamente, sino que familias en general, cuando hay una situación de salud importante, caigan en pobreza. Y por lo tanto, ahí no se cumple el que el Estado esté protegiendo a las familias en este sentido. Para mostrarles un poco, muy esquemáticamente y a grandes rasgos, lo que es nuestro sistema, que es diferente a la mayoría de los países latinoamericanos, por lo menos, es que, bueno, heredamos del año 52 el segundo Servicio Nacional de Salud del mundo, 4 años después de Reino Unido, que de alguna forma probablemente está detrás de los buenos indicadores macro en salud que tenemos. Tenemos una baja mortalidad infantil, menos de 7 por 1000 nacidos vivos, y una alta expectativa de vida sobre 80 años. Pero después, con la dictadura, este sistema se fragmentó y se segmentó fuertemente. Tenemos primero como financiador, además del gasto bolsillo que yo me refería, el gasto fiscal, que representa también aproximadamente un 35%. La cotización de trabajadores y trabajadoras, que por ley es el 7% del sueldo, pero este no es solidario. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que ganan sueldos menores están en el sistema público, Fondo Nacional de Salud que se llama, y más o menos un 15% de la población de los trabajadores paga el sistema de ISAPRE, de seguros privados, que no es solidario entre ellos. Entonces tenemos una población de aproximadamente 14, 15, 16% de la población, dependiendo del año, que tiene un sobreaseguramiento, por decirlo así, y son los sueldos más altos del país, con lo que implica un alto gasto en exámenes, en medicamentos, etcétera, que no siempre son bien utilizados. Y por otro lado, un sistema público dividido. El sistema de Fuerzas Armadas es bastante bueno también, porque es muy financiado, financia de manera importante por el Estado, entonces, pero también suficiente.
En general, en temas de salud y pensiones, las Fuerzas Armadas son beneficiadas por la dictadura y hasta el momento. El sistema público, como yo refería, 14 millones y medio de personas que se atienden tanto en hospitales como en consultorios. También a través de, sobre todo de la última reforma de salud del 2005, hay una cantidad importante de recursos que se traspasan hacia los prestadores privados, sin fortalecer necesariamente el sistema público, y ahí tenemos un problema. Y aquí abajo lo que tenemos es un gráfico donde muestra qué personas están, desde el decil más pobre al decil más rico, en el sistema público o privado. Porque supuestamente la Constitución del 1980, que es la Constitución de la dictadura, que todavía no ha sido cambiada, y estamos en un proceso de eso, político-social, de plebiscito para ver si se cambia la Constitución en Chile, dice que las personas pueden elegir libremente, tienen libertad de elección de su asegurador o de su prestador de salud, por decirlo así. Pero claramente vemos que eso no es real, porque finalmente esto comanda el negocio de la salud. Las ISAPRES finalmente discriminan a grandes segmentos de la población que no pueden pagar las altas primas que requieren. Y además no es solo eso, sino que además las ISAPRES se han perfeccionado en ir a capturar personas que son hombres jóvenes con altos sueldos, por lo tanto que no ocupan el sistema, no gastan en salud, y no solamente les quitan el 7% del salario, sino que en promedio es el 12% del salario lo que recaudan las ISAPRES por persona. Entonces de ahí hay un tema muy relevante de lo que significa mezclar el negocio, el mercado de salud con la seguridad social en salud. Si uno hiciera un promedio, aquí están las ISAPRES las más importantes, las abiertas que se llaman, un promedio de el gasto, el riesgo de gasto en salud en términos de la cartera de pacientes, vemos que las personas de FONASA tienen un 33% más de riesgo de gasto de salud. ¿Por qué? Porque son personas adultas mayores o personas mayores más grandes, porque son mujeres en periodo de embarazo o niños pequeños. Y esto distorsiona finalmente todo el sistema de salud. Porque lo que demuestra el gráfico de abajo es que el 10% más rico ocupa 3 veces más consultas médicos especialistas que el 10% más pobre. Y eso no es porque, obviamente, por una condición especial de la población más rica de necesitar ir al médico especialista, sino que es porque puede pagar. Y esto repercute no solamente en que la mayoría de la población no tiene un acceso facilitado a los especialistas, porque están en el sistema privado, sino que además, probablemente si se hiciera en Chile un estudio como el de Estados Unidos, donde la tercera causa de muerte es por todo lo que tiene que ver con el complejo médico industrial, claramente los países que tienen estos sistemas tan desiguales, también la población más rica está peor. Como yo refería, algunos datos se traspasan 5 veces más recursos desde el propio sistema público al sistema privado que lo que se invierte en fortalecer el sistema público. Esto ha llevado que, por ejemplo, la capacidad instalada que había en la década de los 90 en términos de camas hospitalarias del sistema público haya ido disminuyendo sistemáticamente, siendo que la población del sistema público ha ido aumentando también a través del tiempo. O sea, es una lógica claramente inversa que no tiene sentido, porque el sistema privado ha pasado lo contrario, donde han habido aumento de camas hospitalarias, de clínicas se llaman en Chile los establecimientos hospitalarios privados, y el 50% de esas camas hoy día está siendo ocupadas por personas del sistema público. O sea, esta política de disminuir las camas hospitalarias que justificaron en los 90 el gobierno de ese tiempo, post dictadura, claramente no tenía un acierto epidemiológico sanitario, sino que tenía un componente detrás de favorecer el mercado de salud desde el gobierno, desde los gobiernos. En términos de carga de enfermedad, porque si bien yo les comentaba que como indicadores promedio, a pesar de que hay una dispersión importante, los promedios esconden realidades y efectivamente tenemos una población que tiene una salud, atención de salud de lujo y sectores de población que están desprovistas.
Pero me refiero a comunas, por ejemplo, que tienen 40 de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos, versus otras comunas que tienen solo 2 o menos de tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Entonces hay una desigualdad no menor, pero sí tenemos carga de enfermedad importantes. Por lo menos las encuestas nacionales de salud que se han realizado en Chile, que son 3, la última del 2017, reflejan que la mayoría de las condiciones o enfermedades crónicas no se están controlando y de hecho están aumentando, y ahí hay una carga de enfermedades del 75% de los adultos que tienen multimorbilidad, o sea, 2 o más enfermedades crónicas que requerirían atención médica individual. Aquí vemos en la tabla que condiciones de salud o enfermedades propiamente tal han ido aumentando a través del tiempo, por lo tanto no estamos siendo eficientes en su control. Pero no solo eso, sino que además las enfermedades, bueno, esto no es nada nuevo, pero es importante reforzarlo, no ataca de la misma forma, igual que la pandemia, no ataca de la misma forma a los segmentos de la población. Tenemos aquí que sistemáticamente, por diferentes condiciones de salud o enfermedades, la población socioeconómica baja o de bajo nivel educacional tiene 2 o 3 veces más prevalencia de condiciones de salud, de enfermedad. Finalmente, hipertensión y diabetes están mencionadas acá. Y además, a través del tiempo, la brecha aumenta entre el sector rico y pobre del país. Eso implica en la práctica que o las personas pobres están peor de salud, o las personas ricas están mejor de salud, o ambas. Ese detalle no se tiene, pero en eso estamos. Y esto genera también que, por ejemplo, en términos de los trabajadores o trabajadores de salud, el recurso médico, los médicos somos los más estudiados hasta el momento, y en términos muy generales, un 44% de los médicos de Chile trabajamos para atender a el 80% de la población, o sea, menos de la mitad trabajamos para atender el 80% de la población, y más de la mitad trabaja para el menos del 20% de la población. Y esto no tiene que ver necesariamente con la opción individual del médico, sino que tiene que ver con que los incentivos desde el Estado, desde los gobiernos, han estado puestos en fortalecer el sistema público o el mercado de la salud. En lo concreto, en atención primaria, que es donde yo me desempeño, si uno compara, por ejemplo, países que tienen atención primaria fuerte, que uno diría como Reino Unido y España, ahí hay un médico cada más o menos 1.100 o 1.500 personas a cargo. En Chile, esto es un estudio del Banco Mundial que ya está un poco desactualizado, pero en ese tiempo, hace 10 años atrás, había un médico de atención primaria cada 5.000 personas, que hace imposible de alguna forma hacer una buena medicina. Y hoy día este valor llega a 4.000, o sea, tenemos más o menos en promedio 4.000 personas a cargo. La atención primaria, propiamente tal, el nivel primario de atención está fundamentalmente también como herencia de la dictadura en manos de los municipios, o sea, descentralizado, desentendiéndose el Ministerio de Salud un poco de lo que sucede ahí, y esto genera que haya una dispersión muy importante también por municipio, y que la gran mayoría de las comunas son pobres, por lo tanto la posibilidad de dar una buena atención es limitada. Nosotros hicimos este ejercicio en términos de, el mapa de arriba es la dispersión de jornadas médicas por 10.000 habitantes, y abajo es la tasa de mortalidad ajustada, de acuerdo a la comuna. Y lo que vemos es que si uno hace una comparación muy a grosso modo entre las comunas que tienen 2 médicos cada 10.000 habitantes y las que tienen 3 médicos cada 10.000 habitantes, observamos que las que tienen más médicos tienen una disminución de un 20% de la mortalidad, que es algo que también ha sido demostrado en otros países. Por lo tanto, ahí se necesita una política que asegure un mínimo de personal de salud por población. Ahora, la satisfacción, cómo percibe la población la atención de salud, tenemos fundamentalmente acá 2 encuestas, una de una universidad que se llama Católica Silva Enríquez, a través de 10 años, que le pregunta a población pobre de Santiago, pobre de comunas pobres, por eso se refiere así, cómo califica la atención de salud que obtienen los pobres, y sistemáticamente más del 90% es mala, regular o muy mala. Regular, mala o muy mala.
Y esta otra, que es de otra universidad, que consulta qué nota le pondría el sistema de salud del 1 al 7, y tanto personas del ámbito público como privado, y la nota no pasa del 4. Nosotros en Chile el 4 para abajo es no aprobado en todo caso. Entonces tenemos que la población accede con dificultad al consultorio público, tiene dificultades para acceder, y el nivel primario de atención tiene dificultades de coordinación con el sistema secundario, las especialidades y el hospital, y la mayoría de la población finalmente se atiende en los servicios de atención primaria y urgencia en términos de número de atenciones o en la urgencia hospitalaria, y esto claramente no es el mejor lugar para compensar patologías crónicas de difícil control. Como para ejemplificarles la realidad, quizás esto también sea interesante para los que trabajan atendiendo en el aparato prestador de Perú. Esta es una trayectoria de una paciente durante 2 años y medio, y que de alguna forma refleja la diferencia de lo que percibimos nosotros como trabajadores que nos esforzamos por atender de la mejor manera, a cómo la población o los pacientes perciben la atención. Me refiero, rápidamente. Es una mujer que va a la matrona son como las parteras. No sé si ustedes tienen matronas, que en realidad son parteras profesionales, 5 años de formación universitaria, y que en Chile tiene una larga tradición de atención del embarazo y posteriormente también algunas condiciones de las mujeres, el programa de salud de la mujer que se llama. Fuertemente el personal matrona es lo que atiende, entonces ella hace un control de una mujer y le diagnostica sobrepeso y la deriva al médico. En este caso la atiende una médica, que es la doctora número 1, y ve que tiene exámenes de tiroides alterados, le pide una ecografía, probablemente debe haber palpado alguna masa o algo por el estilo, y primera cosa, la mujer no se puede realizar la ecografía ni en el consultorio ni en el hospital, y finalmente tiene que comprar, tiene que pagar por la ecografía de tiroides. Yo creo que primer problema aquí, porque no todas las familias pueden pagar. Otro problema es que no tiene continuidad de la atención, en el sentido de que cuando vuelve a consultar por lo mismo, a control por el programa de hipotiroidismo, en este caso, no la atiende la misma médica, sino que la atiende un médico número 2 acá, y le suspende el medicamento. La mujer se empieza a sentir mal, entonces como no tiene respuesta ni en el consultorio ni en el hospital, va a una consulta privada, médico 3, que le indica nuevamente el medicamento. La persona lo tiene que comprar, y un año después le toca control nuevamente con la misma doctora inicial y le extiende la receta, pero ahora por el consultorio para que retire la levotiroxina, y probablemente por el resultado de la ecografía la deriva al endocrinólogo del hospital. Ahora, entre esta derivación y la consulta del endocrinólogo pasa otro año. O sea, ya llevamos 2 años de la primera consulta. El endocrinólogo en el hospital le aumenta la levotiroxina y le indica una receta para retirar en el consultorio por 6 meses. Sin embargo, cuando esta mujer va al consultorio y le toca a otro médico, le dice que esa receta, como es del hospital y no es del consultorio, no la puede retirar ahí. O sea, falta un concepto de red, de responsabilidad ahí. Y finalmente entonces la mujer retira el medicamento hasta que se le acaba la receta al 6.º mes en el hospital. Debiera haber tenido un control por el endocrinólogo, que no lo tuvo. Entonces, para resumir, 2 años y medio después de todo este peregrinaje, la mujer hoy día se encuentra comprando el medicamento de su bolsillo y sin ningún médico o tratante responsable. Entonces nosotros que hacemos docencia desde la Escuela de Salud Pública de diferentes regiones de Chile, le preguntamos a los trabajadores de salud si este ejemplo les parece raro o no, y en realidad les parece que es más lo común que lo raro.
O sea, no es por mala suerte de esta mujer, sino que en general, no solamente para el hipotiroidismo, sino que para las prestaciones de salud, para las condiciones de enfermedad, pasa esto. Y eso es una señal de alerta para nosotros de que no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no sé si ustedes saben, pero el 18 de octubre del año pasado hubo lo que se llama la revuelta en Chile de un país con políticas muy neoliberales, en eso nos parecemos un poco también a ustedes, siendo laboratorio, de los países que primero implementó este tipo de política subsidiaria, aparece la población manifestando que ella no aguanta más el sistema de desarrollo que tenemos, y no era depresión, por lo tanto, sino que era el capitalismo y amplias capas de población nos vamos a la calle a exigir que haya un cambio de este modelo de desarrollo que enferma a la población y que trae muerte finalmente. En medio de eso nos llega la pandemia, y algo que yo he aprendido a entender de esto es que claramente la pandemia no se puede enfrentar solo pensando en el aparato prestador de salud, sino que son fenómenos sociales que tienen que ser enfrentados colectivamente. En el mundo todavía estamos aprendiendo, hay que ser humildes y hay que ser también, ojalá, bien estrictos en lo que de alguna forma estamos vivenciando. Ha sido muy doloroso para todo el mundo. Y no hay una estrategia única para enfrentar este problema, pero hay que, ojalá, evaluar fuertemente qué es lo que ha pasado. Por lo menos en nuestro país, hasta el día de hoy, tenemos 455.000 personas con diagnóstico PCR positivo. Tenemos una mortalidad directa comprobada de 12.500 personas. Chile tiene 19 millones y medio de personas, entonces la tasa es bastante elevada. En esto, bueno, también lamentablemente a ustedes les ha tocado duro, igual que nosotros, pero en realidad la cifra sube a más de 17.000 personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID. Esto ha aumentado la mortalidad de manera muy importante. Vemos también que en la pandemia, en términos de pandemia, la información es algo muy relevante, el manejo de información, y en eso el gobierno y el Ministerio de Salud ha dejado mucho que desear, lamentablemente. Y hemos sido titular mundial en varias cosas. Una cosa es, bueno, esta frase del ex ministro que dice, ¿qué pasa si el virus muta y se pone buena persona, por ejemplo? O que Chile estaba contando a los muertos por COVID, a los fallecidos como recuperados. También el exministro ahí dice que China nos va a donar 500 ventiladores y al final el embajador chino en Chile dice que eso no es verdad. También el tema de los pasaportes de inmunidad que no tienen evidencia y su sigue. O en realidad la peor, creo yo, que fue lo que produce la salida del ministro por finalmente no haber resultado su estrategia, que dice que la estrategia chilena para enfrentar la pandemia no funcionó porque el ministro de Salud, él desconocía la realidad de vida material de las personas, la precariedad con que viven las personas, y por lo tanto por eso no funcionó el sistema. Y efectivamente es así, pero lo que no es permitible, creo yo, es que el ministro no conozca la realidad al implementar una política. Bueno, aumentaron las camas, de alguna forma nos encuentra la pandemia con un sistema público, como yo les refería, bastante débil, con una cantidad de camas insuficientes de manera importante. Entonces, bueno, se toma también el sistema privado como referente de camas y se trata de aumentar de manera importante la cantidad de ventiladores y de camas de cuidados críticos. Pero en una realidad social muy, muy potente que probablemente no se ve mucho hacia afuera de Chile. Pero claro, esto tan simple como decir lávese las manos 3 veces al día, 20 segundos o más, no es factible para una cantidad importante de población. Tenemos 800 campamentos. Campamentos son los lugares irregulares, por decirlo así, que no cuentan muchos de ellos con agua potable u otras cosas básicas para vivir. Hay zonas de conflicto socioambiental donde prácticamente no hay agua porque las empresas de alguna forma la han extraído fuertemente, y un hacinamiento importante. En términos también laborales, en marzo ya
se establecía el diagnóstico que no más del 20% de la población era capaz de aguantar un confinamiento de más de un mes sin el apoyo directo del Estado. Y eso no llegó o llegó muy tarde. Ustedes fueron un referente para nosotros porque en Chile sacarle un peso a la AFP en otro contexto hubiese sido imposible, y hace poco se sacó el 10% de los fondos individuales de pensión, cosa que claramente es un hito en nuestro país, y que 500.000 personas por lo menos ocuparon esos recursos, el 10% de su jubilación, para pagar deudas. O sea, de eso estamos hablando. También otra cifra interesante es que un 30% de las personas mayores, que se hizo el diagnóstico ahí, estaban trabajando. O sea, de las personas que están en edad de jubilar, 3 de cada 10 necesitaban trabajar, la mayoría de ellos no por voluntad, sino que porque sus pensiones son miserables. Bueno, ya pasando al tema del sistema de salud, requerimos entonces un sistema de acceso universal que no discrimine. El Estado intervino en hacerse cargo del sistema comunitario, también copiando un poco la experiencia europea. Y en la atención primaria, ¿qué nos tocó? Bueno, las consultas diferenciadas para no mezclar pacientes sintomáticos de otros no sospechosos, disponer de equipos de protección personal. Por suerte, por lo menos Chile tiene una llegada más rápida a China, que es un proveedor fundamental en equipos de protección personal. No tenemos industria prácticamente para haber tenido estos equipos, pero como yo refería, por suerte la cantidad de trabajadores y trabajadoras de salud que nos hemos enfermado es proporcionalmente bastante baja comparado con la mayoría de los países, teniendo tasas de contagio y de muerte bastante altas. Potenciamos la teleasistencia es decir mucho, en realidad llamar por teléfono a los pacientes en vez de por video. Manejo de pacientes en domicilio se empezó a implementar, y tratar de no descuidar a las personas con patologías crónicas y sus descompensaciones. Y en el caso del COVID, como atención primaria, pesquisar activamente. Bueno, esto se demoró. En los primeros 4 meses, solo el 5% de los recursos para la pandemia llegaron a atención primaria, o sea, no se le dio prioridad al nivel primario de atención. ¿Cómo clasificamos mejor los casos? Hacemos seguimiento de los contactos, tratamiento de los grupos vulnerables, seguimiento de las personas que tienen alta hospitalaria, y cómo ayudamos también en la desescalada. Ha sido difícil la participación y el protagonismo de la atención primaria, y muy necesario. Pero lamentablemente a nivel del Ministerio de Salud se le dio una importancia tardía y todavía no está suficientemente aceitado el sistema. Nos tenemos que coordinar desde atención primaria con otras redes, obviamente, con la red de salud interna, y eso también dificulta, para estar la atención primaria fundamentalmente municipalizada, bajo gestión municipal, y los hospitales bajo gestión de los servicios de salud, que se llaman más centralizados a nivel del ministerio. Hay dificultades de coordinación, y coordinarse con el intersector, que también siempre es una dificultad. Ahora, frente a esto, la comunidad no espera, tiene hambre, busca mecanismos de autogestión, y efectivamente comenzaron ollas comunes, comprando juntos, que se llama, huertos comunitarios, y una serie de iniciativas. Y una de las encuestas que se hizo, se han hecho muchas encuestas, podemos conversar después de ello, es que más del 70% de las organizaciones comunitarias no tiene relación con el equipo de salud de su sector territorial. Nosotros tenemos equipos de sectores que van desde 5.000 a 20.000 habitantes por territorio, pero el 70% de las organizaciones no tiene relación con el consultorio, por decirlo así, cosa que también es bien alarmante, y que nos da cuenta de que tenemos una brecha importante en lo que deberíamos hacer, que es esto. Deberíamos, como salud, como equipos de salud, apoyar a las organizaciones comunitarias, mantener una comunicación abierta y permanente con sus dirigentes, contar con catastro de las viviendas, de la situación de las viviendas, de si los pacientes que están con contagio pueden hacer o no aislamiento adecuado en sus lugares, si la comunidad es fundamental. Nosotros no tenemos agentes comunitarios, por ejemplo. Entonces, la comunidad es fundamental para trabajar con nosotros para la contención de la pandemia, y nos dimos cuenta, esta situación nos da cuenta de lo limitado que es nuestro trabajo comunitario.
Y ya terminando, que decía, bueno, la enfermedad no afecta de igual manera a toda la población. Finalmente son las personas pobres las que ponen fundamentalmente las personas fallecidas. Y si bien, esta es una gráfica de las comunas de Santiago. Las comunas de abajo son las del sector oriente. Tenemos una segmentación muy potente también en términos habitacionales. El sector oriente de Santiago es el sector más rico, fuertemente más rico, comparado con el resto. Y es donde, obviamente, ustedes entenderán que hay una cantidad mayor de adultos mayores, obviamente, porque viven más y viven mejor. Pero si uno saca la tasa de mortalidad ajustada por COVID-19, finalmente, a pesar de que las comunas ricas tienen más adultos mayores, finalmente son las comunas pobres las que lejos tienen 4 veces más mortalidad. Digo lo de los adultos mayores porque es el principal segmento de mortalidad por el COVID. Entonces, ahí claramente se ve cómo la determinación social de salud, los elementos prácticos, económicos, materiales con que cuenta la familia, deciden si uno tiene más posibilidades de vivir o morir. Bueno, y con respecto a eso, estamos en un tránsito hacia probablemente una nueva constitución, y tenemos 3 proyectos fundamentalmente de cómo mejorar nuestro sistema de salud. Yo pensé que esto les podría interesar. Uno es un proyecto o propuesta de multiseguro, que significa que, a diferencia de hoy día, que yo les mostraba que las ISAPRES y el Fondo Nacional de Salud no comparten financiamiento, sino que las ISAPRES se llevan para la casa, para los dueños, parte muy importante de la seguridad social de los trabajadores de ISAPRE. En este sentido, que eso en realidad es inadmisible ya, una propuesta es que se compensen los riesgos, que sigan existiendo los multiseguros, seguro público y varios seguros privados, pero que haya un fondo de compensación como en Holanda, Alemania, etcétera, que es un poquito más civilizado, en términos de que si FONASA, yo les mostraba que tiene su cartera de personas, tiene un 30% más de gasto de salud porque son personas con más patología, que finalmente se le termine traspasando ese 30% a FONASA para equilibrar un poco la cancha. Y bueno, la prestación sería público-privada indistintamente. Una segunda propuesta que uno podría decir que es un poco más avanzada, que se llama Seguro Único de Salud, que hace desaparecer a las ISAPRES. Ya no, las ISAPRES no podrían ser las que retienen el 7% de la cotización, sino que pasan a ser seguros de segundo piso, que se llama, si la persona quiere contratar un doble seguro, puede acceder a ello, pero tenemos un solo fondo, que sería Fondo Nacional de Salud, y aquí el prestador sería o el sistema de salud público o privado, y el problema de FONASA, porque esto ya se había planteado previamente, es que tiene segmentos. Hoy día tiene 4, pero podría tener 5 segmentos de la población. FONASA A, que son personas indigentes, FONASA B, que son personas que tienen sueldo, pero menos del sueldo mínimo, y así. Y el FONASA E, que se integraría, que sería probablemente todas las personas que están en ISAPRE, a FONASA. Pero ¿cuál es el problema del seguro? Que no le ofrece lo mismo al que es FONASA A que al que es FONASA E en este caso. El que es FONASA E, el que pone más plata, tiene mayores beneficios. Entonces, finalmente mantiene la segregación. Entonces, la propuesta que a mí me hace más sentido, no necesariamente como dirigente del Colegio Médico, porque el Colegio Médico está fundamentalmente en el esquema de seguro, sino que como integrante de la red de sistemas y política de salud de Chile, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, de ALAMES, me hace mucho más sentido volver al Servicio Nacional de Salud. O sea, un sistema fuerte, que no tenga que ver con los seguros, idealmente, con si alguien trabaja o no trabaja, sino que es pagado por impuestos generales. Estos impuestos generales idealmente debieran ser progresivos y no regresivos, como tenemos nosotros fundamentalmente en Chile. Podemos hablar de eso después. Y un Servicio Nacional de Salud, donde, si bien el aparato privado no desaparece, porque las personas pueden reasegurarse si quieren,
y ocupar el sistema privado, pero el principal prestador es el sistema público fuerte, y estamos hablando de propuestas como la que ocurren en España, en Inglaterra, etcétera, donde el Estado y la ciudadanía le da valor al derecho a la salud y por lo tanto se ocupa el sistema cuando es necesario y uno no tiene que pagar al momento de ocuparlo y no es discriminado. O sea, seguridad social en salud, por decirlo así. Los ricos comparten, de alguna forma, apoyan fuertemente a los pobres, protegen más a los pobres porque tienen una condición favorecida económicamente. Los sanos y sanas protegen, apoyan a los enfermos porque también están en una mejor condición, pero al momento de ocupar el sistema, da lo mismo si tú eres rico, pobre o intermedio, lo ocupas porque lo necesitas. Y bueno, hay diferentes estudios con respecto a por qué es mejor un sistema universal o nacional de salud. No quiero enlatearlos con eso, porque les dejo la presentación, pero en términos muy gruesos se trata de pasar de una salud de mercado, con un derecho reducido a la salud, sin libertad de elección, porque se me olvidó mencionar que de los 3 millones de personas que son de ISAPRE, un tercio a lo menos está cautivo. No se puede cambiar de ISAPRE porque si no le van a subir el plan. O sea, porque es mayor, o una persona mayor, o porque tiene alguna enfermedad. Entonces no se puede cambiar. Un sistema público desfinanciado crónicamente. En Chile se permite el lucro en la salud y con escasa participación a pasar a un derecho a la salud consagrado en la Constitución con un sistema universal o nacional de salud que tenga por lo menos un 6% del PIB para su financiamiento. Por lo tanto, un país más solidario en lo que refiere a derechos sociales y más democracia en la toma de decisiones, tanto para la ciudadanía como para los trabajadores de salud. Termino entonces con esta foto que me parece que resume un poco qué es lo que estamos viviendo. La mascarilla no cubre el hambre y la miseria. Claramente lo estamos pasando muy mal y la enfermedad que acarrea el neoliberalismo aflora con la pandemia, pero ya era un tema diagnosticado mucho antes. Así que hay que pensar cómo de alguna forma avanzamos hacia el derecho a la salud y cómo eso se materializa en lo concreto para las personas. Eso, espero no haberlos lateado mucho. Muchas gracias, Camilo. Bien, tenemos unos minutos para tener algunas preguntas o comentarios. Ahí en el chat hay una pregunta, Camilo. No sé si lo puedes decir. Dale. Dice, la reforma de la Constitución de Chile en el tema de salud, ¿va a considerar derecho fundamental? Bueno, esa es la idea, pero tenemos, como digo, tenemos varios procesos en curso. Uno es que en Chile no va a haber una asamblea constituyente, que era lo que de alguna forma exigía la ciudadanía con lo que fue el estallido social, sino que va a haber solo dos alternativas. Primero hay un plebiscito, ahora se supone el 28 de octubre, dependiendo, esperamos que se haga porque ya se aplazó, que es que se va a votar primero si es que se quiere una nueva constitución o no se quiere, y al mismo momento, si el resultado es que la mayoría dice que sí, si es que eso va a ser a través de una convención constitucional o a través de de que la mitad de esos representantes sean del actual Parlamento. Pero una asamblea constituyente no va a haber. Ahora, después se pasa a un año por lo menos de discusión de quiénes van a ser los representantes y de ese año de discusión de cuáles van a ser, qué es lo que va a quedar en la nueva constitución. Entonces tenemos un largo camino. Nosotros queremos, claro, la ciudadanía si se manifiesta está de acuerdo con que la Constitución tenga derechos sociales universales o derechos humanos, pero no está garantizado hoy día que eso quede al final de todo el proceso. Esperamos que sí. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Camilo, yo quisiera muy puntualmente preguntarte acerca de la brecha de recursos humanos, cómo es que lo han manejado durante la pandemia por trabajadores de salud con algún factor de riesgo, han tenido suspensión temporal, pero muchas veces teníamos falta también de especialistas para los hospitales, no sé cómo lo han manejado ahí. Sí, bueno, Chile de todas maneras, yo creo que como el grupo también, son
somos países que gracias a las riquezas naturales tenemos recursos. Lo que pasa es que, como yo decía, están mal distribuidos. Entonces, ¿cuál fue el tema? El gobierno se empeñó en los primeros meses de la pandemia a fortalecer el ambiente hospitalario, a comprar ventiladores, como decía yo, que rápidamente se sobrepasó la capacidad de camas UCI tradicionales. Ahora todavía estamos sobre la ocupación de las camas UCI básicas previo pandemia. Entonces tenemos camas reconvertidas y ventiladores. Y como se mezcla el sistema público y privado en términos de necesidad de profesionales, hemos estado relativamente bien para las camas que tenemos. Se realizó capacitación para cuidados críticos rápidamente también, lo mismo de la reconversión de camas. Ahora, claramente tenemos, bueno, el peor mes para nosotros fue julio, fue justo cuando yo me enfermé. Estuvimos muy mal en ese tiempo, sobre todo en Santiago. Lo que pasa es que la mitad de la población vive en la región metropolitana, entonces hoy día teníamos en el área sur, en el sector sur de Chile, en la región más al sur, una situación que es de segunda ola catastrófica, pero claro, controlar una pandemia en 150.000, 200.000 personas es mucho más fácil que hacerlo en 8 o 9 millones de personas. Entonces, si tenemos una segunda ola en Santiago, vamos a estar muy complicados nuevamente. Pero, a ver, se le dio claramente autorización a las personas, al personal de salud de riesgo de hacer teletrabajo. Eso se ha mantenido, eso también es voluntario. Se ha adecuado espacios y además se ha capacitado a una cantidad importante de personas. Entonces, en términos de, si bien hay un desgaste y un burnout no menor, o sea, esto también se ha medido en la primera línea que le llamamos nosotros, todavía estamos aguantando, salvo excepciones, donde hay refuerzo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Para dejar en Punta Arenas un 20% de las camas UCI liberadas, se trasladan los pacientes a Santiago, que hoy día tiene una capacidad todavía de poder contener. Entonces, no hemos tenido grandes problemas. Como yo decía también, la cantidad de contagiados, comparativamente, yo creo que gracias a tener equipos de protección personal, ha sido menor a la reportada en otros países. O sea, al mismo momento que junto con España, por ejemplo, estábamos llegando a los 350.000 contagiados en general, España tenía 50.000 trabajadores de salud contagiados y nosotros teníamos menos de 20.000. Entonces, desde ese punto de vista, por suerte, no nos hemos visto tan dañados como personal, lo que permite también disponer de recursos humanos para seguir la atención. Ahora, de todas maneras, tenemos que lamentar fallecimiento de compañeros de salud, pero también, por suerte, en términos numéricos, no ha sido relevante. O sea, cada muerte obviamente es muy importante, yo eso lo entiendo. Hemos tenido en Chile más o menos fallecimiento de 13 personas que trabajan en el nivel primario de atención, 2 de ellos médicos, y en términos de médicos, aproximadamente 15. Obviamente todo eso es una catástrofe, pero si uno compara que de todo el personal de salud ha fallecido aproximadamente menos de 30 personas, frente a 17.000 fallecimientos como país, tenemos suerte como personal de salud de que no nos afectó como en otros países. Emilio, hay una pregunta de Marisol en el chat. Sí. En relación a la débil coordinación del nivel central y local, claramente, y con el nivel y el sector salud con el intersector. Mira, aquí, bueno, hay diversos problemas que parten desde que la salud no es considerada un derecho y que no hay una buena gestión que potencie la coordinación de la red de salud. O sea, los indicadores, las metas por las que se miden, no favorecen la coordinación del nivel primario con los otros niveles. Entonces, en el ejercicio de gestión, deberíamos pensar cómo en vez de cantidad de consultas médicas o consultas de otro profesional, en realidad lo que medimos es mejor
porque el producto de las intervenciones y el nivel de salud de la población, si es que mejora o no, es más complicado, pero claramente tenemos que apuntar a eso. Y como red de salud nos hacemos cargo relacionándonos. O sea, hay una fragmentación dentro del sistema público muy fuerte que es muy difícil de solucionar si es que no implementamos medidas o de unificar, de desmunicipalizar la atención primaria para tener una sola gestión en red, pero también con buenos indicadores que prioricen la buena coordinación, o si se va a mantener la atención primaria municipalizada como las metas son para todos los niveles y todos nos involucramos, sino finalmente cada uno se la arregla como puede. Un poco lo que yo les mostraba en la trayectoria del paciente. Cuando uno de atención primaria deriva al paciente a nivel secundario, tendría que seguir siendo responsable de esa persona, pero no, que se haga cargo el hospital y después lo devuelvan. Entonces, no trabajamos con la lógica de red, claramente. Entonces, eso se suma a que el intersector, que es muy importante al momento de querer realizar un trabajo comunitario o territorial, claro, cada sector es una parcela y es poder. Entonces, nos pasa con un programa que es muy bonito, que es ley más encima, que es el Chile Crece Contigo, que supuestamente lo que tiene es obligar al intersector, a todos los sectores, a coordinarse para un beneficio de la infancia, que cada parcela de poder, el sector educación, el sector salud, el municipio, no quiere ceder poder, no quiere trabajar en conjunto por el bien común, porque de alguna forma implica eso, de que de alguna forma dejo de controlar y es una mala, tampoco hay metas comunes en general o no se fiscalizan bien, entonces no hay incentivos para que haya una mejor coordinación. Ahora, corrupción, claramente, toda vez que, por ejemplo, hay recursos que llegan desde el nivel central al municipio para salud y se ocupan en otras cosas, como por ejemplo, pagarle sueldo a personas que posteriormente le van a hacer campaña al alcalde o a la alcaldesa, que se llaman los jefes de los municipios. Eso sucede. Ya cuando es muy grosero y es denunciado, hay algunos de ellos que llegan a las cárceles, pero en general hay poco control y hay poco poder de la ciudadanía para establecer este control. La participación, que es muy importante, en Chile es solo consultiva, solo le preguntan a las personas qué piensan, pero eso no conlleva a que eso esté de alguna forma supeditado a que se va a transformar la voluntad o la necesidad de la comunidad en un plan de salud del año siguiente, por ejemplo. Entonces, yo creo que nuestra posición, dependiendo obviamente de dónde nos toque estar trabajando, es favorecer estos mecanismos, favorecer la participación de la comunidad, pero con poder de decisión informada, igual, lo mismo que los trabajadores y trabajadoras de salud. O sea, podemos llegar a acuerdos. En Chile se tiene mucho miedo al pueblo, se tiene mucho miedo a que las personas puedan decidir, como que se les infantiliza, como que piensan que las personas no saben cuál es su menos, y no se les entrega poder. Yo creo que tenemos que avanzar hacia gobiernos locales que integren a la población y a los trabajadores en una democracia directa en que la ciudadanía pueda fiscalizar cómo se ocupan los recursos y además pueda participar. Y por otro lado, que dentro del sector salud también se facilite la coordinación. Así también con el intersector. O sea, tenemos que poner finalmente a la comunidad al inicio, al frente, y no si es que estamos cumpliendo con nuestros horarios, nuestras metas, y si nos pagan bien o no. Y eso claramente es una tarea de toda la ciudadanía. Yo creo que ese sería nuestro rol como finalmente trabajadores de salud, de favorecer esto, pasar a un sistema que sea más integrador, menos inequitativo, y ojalá integrar el sistema de salud completo. Veo otra acá, muchas gracias. Los pacientes COVID dados de alta en el hospital, claro. Bueno, por suerte en esta etapa, ¿no?, el nivel hospitalario se ha coordinado mejor con el nivel primario, con la atención primaria, y tenemos de alguna forma flujo de información mejor que lo histórico.
como yo decía antes, como que más o menos teníamos poca retroalimentación de lo que pasaba con los pacientes hospitalizados. Lo concreto es lo siguiente: yo como médico de atención primaria no tengo una cartera, entre comillas, una cartera de pacientes. En mi consultorio, por ejemplo, hay 20.000 personas en el territorio, somos 7 médicos, cada médico estaba encargado por lo menos, entonces más o menos de 3.000 personas, pero no es así, sino que estamos más o menos todos encargados de toda la población. Entonces hay poca continuidad, como yo les mostraba en la trayectoria. Eso no es bueno, porque la población no sabe cuál de los 7 es su médico tratante de verdad. Entonces, falta una relación médico-paciente. Y eso yo creo que hay que avanzar. No sé cómo estará en Perú, pero lo que se llama la longitudinalidad en atención primaria, que sea el mismo equipo tratante a través del tiempo de esa persona o su familia, es muy importante, porque la confianza es fundamental. Entonces, el paciente es hospitalizado, nosotros no nos enteramos y nos enteramos cuando llega el paciente con la epicrisis a decirnos: mire doctor, tuve un infarto, el médico me dejó estos medicamentos, acá en la farmacia del consultorio no me los quieren dar, etcétera, etcétera, etcétera. O llega un control crónico. ¿Vale? Ahora con los pacientes COVID, que es la pregunta, el hospital en la mayoría de los casos está mandando la información a la atención primaria y por lo tanto nosotros le estamos haciendo seguimiento a esos pacientes. ¿Qué es lo que debería pasar? Ojalá y que quede para siempre, una mejor coordinación. Y en términos de rehabilitación respiratoria, bueno, se está implementando recién eso, este tema, es una nueva área que va a haber, si bien hay un programa de enfermedades crónicas, pulmonares y de asma en el adulto en Chile hace tiempo, claramente vamos a tener que, y hay kinesiólogos nosotros le decimos, no sé, a los terapeutas, kinesiólogos respiratorios en los establecimientos de atención primaria, que se tienen que coordinar con los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, en fin, y todos los equipos de rehabilitación con los hospitales. Este es un nuevo desafío, todavía no hay guías nacionales para hacerlo, pero debido a que está de alguna forma el recurso humano kinesiólogo, en este caso fundamentalmente, para esta consecuencia, creo que vamos a necesitar recursos, pero se va a tener que establecer un plan complementario al plan habitual de atención de enfermedades pulmonares crónicas. Y en términos de la inserción laboral, bueno, depende, hemos tenido muchos problemas con eso, en general, que no se pagan las licencias que decimos nosotros, las personas que tienen PCR positivas, claramente se les da su reposo médico, habitualmente se les paga, pero los contactos estrechos, ahí hemos tenido muchos problemas para que hagan cuarentena, y ahí va a depender del sistema de salud que tenga. Y además, si es que es la parte laboral, como enfermedad laboral el COVID, que es para los trabajadores y trabajadoras de salud, y otros, o no. Entonces, ahí, bueno, lo de la inserción laboral va a depender de caso a caso al final, pero se siguen algunos lineamientos generales.